En el nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Le damos la bienvenida al senador Pedro Araya, al senador Rodrigo Galilea, a todos nuestros invitados. El objeto de esta sesión es abocarse al análisis de las indicaciones formuladas al proyecto de ley segundo trámite constitucional que modifica diversos cuerpos legales para establecer la mayoría de edad como un requisito esencial para la celebración del matrimonio, boletín número 14.700-18. Habíamos invitado a la ministra, la señora Antonia Orellana, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, quien se excusó. Invitamos, como siempre, a la Defensoría de la Niñez, la defensora Patricia Muñoz y su asesora, señora Emilia Rivas, y al Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia Mejor Niñez, a la directora nacional, señora Gabriela Muñoz, quien lamentablemente veo que también se excusó. Bueno, en fin, señor secretario, le ofrezco la palabra para que dé lectura a la cuenta. Gracias, presidente, pero la cuenta tiene que ver justamente con las excusas de la ministra de la Mujer y de la directora nacional subrogante del Servicio Nacional de Mejor Niñez. Le pido un favor, ¿puede leer las excusas? Dicen, Es que no, porque ¿te fijas? por una parte es la jefa del Departamento de Reformas Legales del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, la señora Camila de la Maza, quien dice, junto con saludar y esperando que se encuentre muy bien, le escribo para excusar a la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, señora Antonia Orellana, quien no podrá asistir a la Comisión de Constitución del día de hoy, dado que a esa misma hora tiene que estar en la Cámara de Diputados y Diputadas. Nos quedamos atentas a otros requerimientos. Saludos cordiales. Y el otro documento, suscrito por la señora Gabriela Muñoz, que es la directora nacional subrogante del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, dice: junto con saludar cordialmente, en atención al oficio antecedente, que tiene por objeto invitarme a la sesión de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento que se celebrará el día miércoles 17 de agosto de 2022, con el objeto de abocarse al análisis de las indicaciones formuladas al proyecto de ley boletín 14.700-18. Me permito informar a usted que a través del presente debo excusarme comparecencia por encontrarme previamente comprometida para otra actividad en igual fecha y horario que vuestra invitación. Sin perjuicio de ello, dice, es importante para este servicio poner énfasis en la urgencia y relevancia de este proyecto de ley que busca actualizar la normativa chilena a los estándares internacionales de derechos humanos y garantizar que las y los adolescentes puedan crecer y desarrollarse plenamente. Sin otro particular, se despide cordialmente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra en relación a la cuenta. Sin comentario, dice el señor Gabriela. Muy bien. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Muy bien. Señor secretario, háganos usted, por favor, de relator respecto a las indicaciones. Y gracias, señor presidente. Señor presidente, sus señorías tienen en el pupitre una copia del comparado de nuestra secretaría, en el que figura legislación vigente, el texto acordado en el primer trámite constitucional por la Cámara de Diputados y las indicaciones. Y las indicaciones formuladas a este proyecto. Son 7 indicaciones, señor presidente, que han sido presentadas por el presidente de la República, básicamente. ¿Perdón? Sí, las que yo revisé. Así es, se coordina ahí. Por favor. Señor presidente, la primera indicación, sus señorías lo ven ahí en el comparado, incide en el numeral primero del artículo 1 de este proyecto de ley. Este artículo 1 modifica la ley 19.947, que establece nueva ley de matrimonio civil en varios numerales. El numeral 1 intercala en el inciso primero del artículo 2 de la nueva ley de matrimonio civil, entre la expresión si se tiene edad para ello y el punto y seguido, la oración el matrimonio que involucre a un menor de edad no surtirá efecto alguno y no podrá sanearse ni por la voluntad de las partes ni por lapso de tiempo. El señor presidente de la República propone reemplazar en su indicación número 1 la frase que está allí señalada
del siguiente modo. Número al 1, intercálase en el inciso primero del artículo 2, entre el punto y seguido la expresión las disposiciones de esta ley, la oración el matrimonio que involucre un menor de edad será nulo de conformidad con las normas del capítulo 5 de esta ley. Muy bien, muchas gracias. Ofrezco la palabra. Lo que hay que tener... ¿se conectó la subsecretaria? Sí, se conectó. ¿De la niñez? ¿No se conectó? ¿Y la señora Emilia Rivas? Perfecto. Y la defensora. Aprovechemos de saludarla. No sé por qué no aparece en pantalla. Por cierto. Sí. Sí, qué bueno que esté Héctor, porque hay una duda que siempre subyace al texto. A mí me tocó ser coautor de este proyecto en la Cámara de Diputados, y que siempre tratamos de preservar, y hay que ver si las indicaciones del Ejecutivo refuerzan esta idea o no, que es la seguridad jurídica respecto de la celebración de actos con terceros de buena fe. Es un tema muy importante respecto a los efectos de la nulidad. Así que le ofrezco la palabra al distinguido asesor don Héctor May. Muchas gracias, señor presidente. La verdad es que en la misma línea que usted está promoviendo, y después de escuchar la lectura atenta del precepto legal que se somete a aprobación, quedan dudas como hace la referencia a esta ley y no a ningún otro cuerpo legal ni al Código Civil. ¿Qué pasa con las reglas del matrimonio putativo? Exacto. O sea, el matrimonio putativo fue una institución que se concibió en la década de los 40 del siglo XX, justamente porque el acto original se era declarado nulo. Por lógica, todas las consecuencias de ese acto original son nulas, no tienen ningún valor. ¿Me saco la máscara? Sí, por favor. Y desde esa perspectiva, entonces, al no contemplarse en la redacción propuesta una solución para estas situaciones, porque lo que se quiere, el objetivo principal está claro, se quiere instituir una prohibición, pero una vez transgredida esa prohibición, ¿qué pasa con la calidad de los hijos que nacieron al amparo de un matrimonio que se declara nulo? ¿Qué pasa con el régimen de bienes, como apunta también el presidente de la Comisión? ¿Qué pasa con la validez jurídica de los actos celebrados respecto de terceros, del reconocimiento de obligaciones con terceros? Hay una serie de cosas que probablemente el Ejecutivo ha considerado y tendrá la oportunidad de exponer cuál es su mirada respecto de estas aprehensiones que, si no se resuelven aquí, van a tener probablemente, vamos a tener la necesidad de discutir muy prontamente qué va a ocurrir con todo esto. Esto puede generar mucha incertidumbre si es que no se previene una regla particular a este respecto. Ese era mi temor. Sí, una pregunta, Héctor, a su juicio, porque, entiendo usted ha opinado respecto a la indicación del presidente de la República. Claro. Pero respecto al texto original del proyecto que viene en la Cámara y la frase que el matrimonio que involucra a un menor de edad no sortirá efecto alguno y no podrá sanarse ni por voluntad de las partes ni por un lazo del tiempo, ¿lograba ese propósito o a su juicio dejaba una situación de inseguridad? Al no contemplarse, porque como la putatividad es excepción, es una ficción creada por ley, lo que hace el legislador es suponer válidos los efectos de un contrato matrimonial. En mi opinión, tampoco la redacción original se hacía cargo de este punto, pero la indicación, además a enfatizar que se trata de los actos a que se refiere esta ley, no nos da claridad respecto de este punto. Distinto sería si que se sugiriera que el régimen de putatividad contemplado por el matrimonio es válido y habría que buscar bien la redacción del Código Civil, que en este punto no me lo sé, pero o hacer una referencia en la misma norma, que las no reglas del matrimonio putativo son aplicables en este caso a la situación contemplada en esta ley. Perfecto, muchas gracias. Importante tenerlo en consideración y
y espero que eso se traduzca en una indicación de la senadora Luz Ebensperger al respecto. Voy a aprovechar de saludar a la defensora de la niñez que se encuentra nuevamente con nosotros, a señora Patricia Muñoz, también a su asesora Emilia Rivas. Defensora, le ofrezco la palabra por si quisiera opinar respecto de esta indicación del Ejecutivo, del contenido del texto original, respecto de la nulidad del matrimonio, por si quisiera intervenir o cualquier otro aspecto de este proyecto. Pero la idea sería que pudiéramos circunscribirnos a las indicaciones. Señora defensora, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. Le saludo a usted, a la senadora Ebensperger. No sé qué otros senadores están por ahí presentes, no alcanzo a ver. Don Rodrigo Galilea. Saludarle. Senador Galilea, ¿cómo está? Agradecemos la citación a la Defensoría de la Niñez y, señor presidente, si se me permite, tenemos una presentación muy breve para poder abordar estas propuestas que se han hecho por parte del Ejecutivo. Aprovechemos. Haga su presentación. Muchas gracias. Bueno, como ustedes saben, este proyecto de ley surge a propósito de una nota de política pública que nosotros realizamos como Defensoría de la Niñez, que fue adoptada por diputadas y diputados de manera transversal, quienes presentaron el proyecto, y que hoy día, gracias a la rápida tramitación que se ha dado en esta comisión, señor presidente, a través de sus gestiones y de los demás miembros, nos encontramos en esta fase que ya permite las indicaciones, ¿no es cierto?, que el Ejecutivo está presentando. No alcancé, lamentablemente estaba en otra reunión, no alcancé a oír plenamente lo que planteaba Héctor, así que desde ahí planteo que lo que vamos a formular puede que esté abordando algunos tópicos por él formulados, pero lo que pretende el Ejecutivo es modificar la sanción civil, ¿no es cierto?, ante la ocurrencia de un matrimonio entre o con un niño, niña, adolescente, y en ese sentido el proyecto original planteaba que el matrimonio que involucraba a un menor de edad no surtiría efecto alguno y no podría sanearse por la voluntad de las partes ni por un lapso de tiempo. Nosotros en su momento promovimos esta opción, estimando que era una señal robusta, prescindiendo de la acción de nulidad y del juicio que aquello conllevaba. Pero entendemos que el Ejecutivo ha manifestado la preocupación por algún error que pudiera cometerse en la situación de concretarse un matrimonio que pudiera involucrar a un niño y que eso implicara la extensión de un certificado de matrimonio sin que exista luego una herramienta legal que permita dar cuenta de su invalidez. Y para ello propone mantener la acción de nulidad matrimonial como sanción civil sin hacer innovación en la materia, considerando que esta acción de nulidad es la sanción que existe actualmente para los matrimonios y los acuerdos de unión civil cuando se trate de cónyuges o convivientes menores de edad, porque la indicación se encontraría en régimen en sintonía con el régimen civil. Y en ese sentido, las indicaciones buscan pasar de la inexistencia, ¿no es cierto?, que propondría la moción a la nulidad matrimonial. Nosotros, como Defensoría de la Niñez, recomendamos que se tenga en consideración que si bien la acción de nulidad se encuentra en sintonía con el régimen civil, considerando el mérito de este proyecto de ley que está centrado en la protección de niños, niñas y adolescentes, resulta relevante fortalecer la regulación en dos ámbitos, en lo que tiene que ver con la legitimidad activa para esa acción y con prescripción. En el primer tópico, de acuerdo a lo que ha planteado el Ejecutivo en sus indicaciones, se permitiría solicitar la nulidad del matrimonio a los cónyuges y a sus ascendientes. Y si bien nosotros consideramos que, por cierto, la familia primero cumple un rol insustituible y en la mayoría de los casos son fuentes de protección, hay casos en los que eso no es así y por lo tanto la ley debiera tener en consideración. Lo que recomendamos permitir que la nulidad pueda ser solicitada por cualquier persona que identifique la existencia de un matrimonio entre o con un niño, niña o adolescente, considerando que este proyecto de ley se funda y se sustenta en las severas repercusiones que tiene para el desarrollo vital de niños, niñas y adolescentes del matrimonio infantil, tal como ha sido declarado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que entiende que estos matrimonios pueden conllevar una diferencia de edad considerable, no solo de edad, sino que también de poder entre la novia y el esposo, lo que socava la capacidad de actuación y autonomía de las niñas y jóvenes. En ese contexto, estas son objeto a menudo de violencia física, psicológica, económica y sexual, así como de restricciones a su libertad de circulación. En ese sentido, nosotros proponemos una redacción que en el artículo 46 plantee la titularidad de la acción de nulidad del matrimonio corresponde a cualesquiera de los cónyuges
salvo las siguientes excepciones. A. La nulidad fundada en el número 3 del artículo 5º, requisito de edad, podrá ser demandada por cualquier persona en el interés superior del niño, pero alcanzados los 18 años por parte de ambos contrayentes, la acción se radicará únicamente en él o los que contrajeron matrimonio sin tener esa edad. En ese sentido, hacemos presente que actualmente existen casos en que se otorga la titularidad a cualquier persona que tenga interés en la moral o la ley, como es el caso del matrimonio entre parientes y entre cónyuges sobrevivientes imputados formalizados por homicidio de su cónyuge anterior. Finalmente, lo que dice relación con la prescripción, de acuerdo al artículo 48 de la Ley de Matrimonio Civil, la acción de nulidad no prescribe por tiempo, salvo determinadas excepciones, dentro de las cuales se contempla la situación del matrimonio con o entre niños, niñas y adolescentes, donde se dispone la prescripción en un plazo de 1 año contado desde la fecha en que el cónyuge inhábil para contraer este matrimonio hubiera adquirido la mayoría de edad. Las indicaciones lo que buscan es aumentar este plazo de prescripción a 3 años desde que se cumple la mayoría de edad, pero nosotros como Defensoría de la Niñez aquí recomendamos hacer aplicable la regla general de imprescriptibilidad, señor presidente, para él o los contrayentes que contrajeron matrimonio siendo niños, niñas y adolescentes, y disponer la prescripción de toda otra persona una vez que él o la contrayente inhábil alcance la mayoría de edad. Y en este sentido proponemos como articulado el artículo 48 que diga: la acción de nulidad de matrimonio no prescribe por tiempo salvo las siguientes excepciones. A. Tratándose de la nulidad fundada en la causal establecida en el número 3 del artículo 5º, la acción no prescribirá por tiempo respecto del cónyuge inhábil para contraer matrimonio, mientras que prescribirá respecto de toda otra persona una vez que el mismo hubiera adquirido la mayoría de edad. Y nos parece que esto permite hacer un balance adecuado entre el derecho a la reparación de la persona que contrajo matrimonio siendo niño, niña y adolescente y el respeto a su esfera privada cuando ya es mayor de edad. Entonces, en relación con las indicaciones respecto de la nulidad matrimonial, nosotros abordamos estos dos aspectos y tópicos que nos parecen relevantes a considerar, que es la legitimidad activa, que puede ser solicitada la nulidad por cualquier persona que identifique la existencia de este matrimonio, y la prescripción, que sea imprescriptible para él o los contrayentes que, siendo niños, niñas y adolescentes, contrajeron este matrimonio, y disponer que la prescripción respecto de toda otra persona o el contrayente inhábil alcance la mayoría de edad. Eso era lo que a nosotros nos parecía relevante poder compartir, señor presidente, con la comisión para la debida consideración de quienes la integran. Muchas gracias. Muchas gracias a la defensora de la niñez por su completo informe. Se agradece siempre porque además no solamente hacen comentarios, sino que hacen propuestas específicas, y eso siempre se agradece de parte de los invitados e invitadas. Ofrezco la palabra a los señores senadores. También nos acompaña el senador Alfonso Urresti. ¿Qué hacemos, estimada comisión? Porque hay propuestas muy interesantes que ha hecho tanto el asesor legislativo don Héctor Meri, como también la propia Defensoría, para perfeccionar el texto del proyecto, hacernos cargo de los alcances del tema de la nulidad. Insisto, yo fui uno de los autores de este proyecto en la Cámara de Diputados, junto con diputadas como Maite Orsini, Gael Yomans, Natalia Castillo. En su momento fue un proyecto muy transversal y claro, la idea, el lema de este proyecto es que son niñas, no son esposas, que tenemos que establecer claramente que no podemos dar lugar al matrimonio adolescente porque afecta su desarrollo, su plena autonomía. Vimos y analizamos la discusión en general, las asimetrías de poder que muchas veces derivan en situaciones de violencia, en situaciones de abuso, y bueno, por eso esta comisión y la sala del Senado resolvió aprobar la idea de legislar. Pero ahora estamos en la discusión en particular, donde efectivamente tanto el asesor de la senadora Luz Ebensperger como la defensora niñez hacen propuestas específicas respecto de un tema sensible, que es la titularidad de la acción de la nulidad,
los efectos de la nulidad, qué pasa con los que celebran actos jurídicos de buena fe, con los contrayentes del matrimonio que es declarado nulo. A mí me hace sentido que hablemos de nulidad y no de inexistencia. La inexistencia es una rareza en nuestro ordenamiento jurídico, se asimila con la nulidad absoluta, y me parece que hay un buen avance. Entonces, tal vez lo que podríamos hacer es en una próxima sesión traducir en indicaciones las observaciones que se han efectuado. Don Héctor Meri planteó algo muy interesante respecto del matrimonio putativo, que es una institución en nuestro ordenamiento jurídico civil. Él ha hecho además presente una indicación, una inquietud que es muy relevante, que dice relación con la remisión a esta ley. Pero bueno, ¿qué pasa con el resto de las normas del Código Civil, de la ley de matrimonio civil? Me acota acá la Secretaría que el matrimonio putativo estaba en el inciso segundo del artículo 122 del Código Civil, que se derogó en la dictación de la ley 19.947. ¿Qué pasa con la situación del matrimonio inexistente, sin oficial de registro civil, que pueda sanearse? Bueno, hay una serie de temas que en la discusión en particular tienen que observarse con especial interés, dedicación y profundidad. Tal vez no sería mala idea, junto con trabajar en estas indicaciones, invitar a un par de profesores de Derecho Civil sobre este tema en específico, sobre la institución de si es más adecuado hablar de inexistencia o es más adecuado hablar de nulidad, qué pasa con la figura del matrimonio putativo, qué pasa con el matrimonio que es inexistente por la ausencia del oficial de registro civil, y qué pasa con la celebración de actos jurídicos ante terceros de buena fe. Entonces, quizás debiéramos darnos una sesión más para analizar estos alcances. Ofrezco la palabra. Senador Gailea, senador Durresti. Senador Galilea. Encuentro, presidente, muy apropiado que invitemos a dos civilistas especialistas en estas materias para analizar justamente la consecuencia de todos los actos que se realizaren durante la vigencia del matrimonio de menores. Otro tema también es el planteado por la defensora de la niñez, el tema de la acción. Ella propone una acción pública para pedir esta nulidad. Creo que hay que darle una vuelta. Y siempre es interesante esta discusión entre nulidad absoluta, inexistencia, en fin, que podemos revisar. Pero antes de decidir y hacer las indicaciones finales, yo creo que es correcto escuchar a profesores de Derecho Civil que se dediquen específicamente a este tema. Gracias, senador Gailea. Senador Alfonso Durresti. Comparto en la misma línea, presidente, ponernos de acuerdo en los profesores, pedirle a la defensora de la niñez que nos siga acompañando en las precisiones, y creo que con esas precisiones estaríamos en condiciones de votar, para no cometer errores o para recoger la información que se ha puesto en discusión. Muchas gracias, senador Durresti. Senador Pedro Araya. Ya, lo que sí yo creo que tenemos que pedirle, además de pedirle al ministro secretario general de la Presidencia, de verdad pedirle a la ministra de la Mujer que esté presente en esta discusión en particular, a la subsecretaria de Niñez se le invitó. Ya. Bueno, pero sí,
entiendo que había un tope con agenda de la Cámara de Diputados, pero yo creo que es muy importante la presencia del Ejecutivo, sobre todo para defender indicaciones que son del Ejecutivo en el trámite del proyecto en particular, así que le vamos a reiterar al Ejecutivo, yo se lo dije también a la subsecretaria Macarena Lobos, porque sabía que no venía la ministra de la Mujer, que era muy importante su presencia. Eso lo vamos a plantear también a la asesora legislativa. Muy bien. La defensora de la niñez me planteó la inquietud respecto de la ley de adopción. Ahí entiendo, señor secretario, que los asesores del Ejecutivo iban a convocar una mesa de trabajo con los asesores también para revisar las indicaciones y las propuestas, porque tenemos muchas indicaciones. Así que aprovecho para ofrecerle la palabra porque... porque ahí, estimadas defensoras, estamos esperando que el Ejecutivo articule una mesa de trabajo con los asesores para ver. Se presentaron muchas indicaciones a la ley de adopción para tratar de avanzar lo más posible en un trabajo prelegislativo y traerlo a la discusión. Es un proyecto ambicioso, muy importante. Esperamos que el Ejecutivo nos acompañe también con las urgencias que se necesitan para dedicarle todo el tiempo que requiere a esa ley. Así que aprovecho porque usted nos había planteado esa inquietud que compartimos. Senador Gailea. Yo no tengo claridad, por eso yo creo que es muy importante que el gobierno lidere ese trabajo. Sí, yo tengo la impresión que tampoco el Ejecutivo ha convocado a nuestros asesores, así que entiendo que está el asesor de la subsecretaria de la niñez, de la ministra de Desarrollo Social. Perfecto. Bueno, ya. Sí. Perfecto. Sí, es justicia, sí. Lo que pasa es que, bueno, lo conversamos con la ministra también en su momento y, bueno, la justicia andaba con otros temas, pero es muy importante que justicia pueda liderar, se lo va a plantear a la ministra, el poder reunirnos con todos nuestros asesores y sacar adelante ese proyecto. Y obviamente que las urgencias del Ejecutivo nos indican también cuáles tienen que ser las prioridades legislativas. Senador Gailea. Presidente, es que quizás, dado que la demora en iniciarse este trabajo, quizás debiéramos pedirle a la Secretaría un primer trabajo y tener una comisión nosotros de ver dónde se agrupan por lo menos todas las principales indicaciones, porque a lo mejor pueden ser muchas, pero todas referidas a, no sé, 4 o 5 temas, ¿no? Entonces podemos fijarnos algún tipo de criterio, fórmula de trabajo, cosa de ayudar, impulsar, promover el trabajo del Ministerio de Justicia en esta ley. Así que no lo dejaría simplemente a cuando ellos citen. Entonces, por su intermedio, si la Secretaría pudiese agrupar esas indicaciones me tinca que suelen agruparse las indicaciones en ciertos puntos críticos, así que si pudiéramos tener esa información, creo que sería bueno. Y, ya que estoy con la palabra, lo mismo en el proyecto que ya se hicieron todas las indicaciones de delito medioambiental, económico, etcétera. Ahí también son hartas indicaciones, pero sospecho que también van a coincidir muchas, porque probablemente muchos nos basamos en propuestas que hicieron el grupo de profesores, más otras exposiciones más. Entonces, si pudiésemos también avanzar en ese proyecto, que es relevante, me parecería muy bueno. Perfecto. Muchas gracias, senador Gailea. Así lo haremos. Me está pidiendo la palabra la defensora sobre el punto, así que le ofrezco la palabra, Patricia. Muchas gracias, señor presidente. Solo para agradecer que haya anunciado y haya puesto sobre la mesa el proyecto de adopción. Como bien sabe usted, también el senador Durresti, que en su momento presidió esta comisión para la Defensoría de la Niñez, ha sido una petición permanente tanto al Ejecutivo como al Congreso Nacional la necesidad de avanzar
porque cada año que pasa es un año de vida de niños y niñas en residencias de protección en vez de estar viviendo con familia. Por lo tanto, el impacto que tiene el paso del tiempo en este caso no es inocuo. Tiene directa relación con la posibilidad de que niños y niñas que en este país están viviendo bajo el cuidado del Estado, que además no siempre es el óptimo, puedan ejercer su derecho a vivir en familia. Entonces, agradecer, señor presidente, su disposición y también valorar lo que plantea el senador Galilea en el sentido de no dejar que el Ejecutivo de manera autónoma resuelva en qué momento presenta este proyecto, sino que más bien intencional me gustaría usar la palabra que ayer se debatía en el otro proyecto de ley a propósito de la pregunta del senador Durresti, más bien determinar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a poner la suma urgencia a este proyecto, porque de verdad es crítico y sin él no se puede avanzar poniendo en el centro los derechos de niños y niñas y el derecho más esencial de todos, que es el derecho a vivir en una familia y no en una residencia de protección. Así que agradezco la disposición de esta comisión y desde ya, señor presidente, nos ponemos a disposición de la misma como Defensoría de la Niñez para poder trabajar en lo que sea necesario a propósito de las indicaciones que se han hecho, si es que esta honorable comisión lo estima pertinente. Muchas gracias. Muchas gracias. Defensora, me agrega la Secretaría que el proyecto de adopción está sin urgencia por parte del Ejecutivo, pero vamos a liderarlo nosotros como lo hemos hecho con tantos proyectos de ley y de reforma constitucional. Ahora, usted tiene muy buena relación con el ministro Jackson, así que estoy seguro también nos va a ayudar en eso. Muy bien. ¿Yo o algún senador? Usted. Usted. Ah, no sabía. Ya, bueno, Confiamos en usted, confiamos en usted. Vamos a hacer los intentos, aunque hemos pedido, pero nos ayuda. En el pedir no hay engaño, en el pedir no hay engaño. O con el presidente defensor. Muy bien. Bueno, vamos a hacerlo así. Por mientras se acoge la sugerencia del señor Galilea, la Secretaría nos va a hacer un comparado con todas las indicaciones para hacer un trabajo prelegislativo. Como dice muy bien el senador Pedro Araya, son pocas las cuestiones que van a ser controvertidas, probablemente tiene que ver con la adopción homoparental, que ya más avanzamos en eso en la discusión anterior, tiene que ver también con los cuidadores, con las familias de acogida de emergencia, la desinstitucionalización y todos los principios que hemos ido incorporando en la Ley de Garantías y en otras legislaciones. Así que la Secretaría queda con esa tarea y le voy a pedir al Gobierno también un pronunciamiento al respecto. Muy bien, por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias.